Este video nos servirá para repasar la herencia. Además aprenderemos cómo usar el método super, el cual nos sirve para invocar el código de un método de la clase padre, desde una clase que hereda de ella cuando usamos sobrescritura. Para empezar, aquí tengo una escena con un nodo blanco y un script vacío. Para nuestro ejemplo, usaremos una clase padre que se llamará animal. En la función ready mostraremos el nombre de la clase, y también invocaremos la siguiente función. Esta función solo muestra un mensaje en consola, que dice hola con el nombre de la clase. Así que, si ejecutamos la escena actual, veremos que solo nos muestra los siguientes mensajes. Como puedes ver, también tengo otra escena con un script vacío. Usaremos este script como una clase hija, por esa razón vamos a usar la palabra extends, y vamos a heredar el código de nuestra clase animal. Así que llamaremos a esta clase dog. Y finalmente, vamos a sobreescribir el siguiente método que muestra el mensaje con el nombre de la clase. Como esta función ya se está invocando en la función ready de la clase padre, solo tenemos que ejecutar la escena actual de la clase hija. Y como puedes ver, se sobreescribió el código de esta función y se ejecuta el código de la clase hija. Además, ahora solo conservamos el siguiente mensaje, ya que la función ready de la clase padre no la hemos sobrescrito. Ahora vamos a regresar al código de la clase hija, y vamos a agregar el siguiente código. Como puedes ver, solo hemos agregado el método super, al final y al principio de nuestra función. Así que vamos a ejecutar la escena actual, para ver qué sucede. Y como puedes ver, además de sobreescribir el método, ahora podemos usar el código que teníamos en la clase padre. Y lo podemos agregar antes o después de nuestro código, de esta manera, podemos reutilizar código. Usar el método super con parámetros. Nos dirigimos a la clase padre, y agregamos el siguiente código. Como puedes ver, solo es una función que recibe un número por parámetro. Y después muestra en consola el nombre de la clase con el número que recibe por parámetro. Así que para usar este código, nos dirigimos a la función ready, y vamos a comentar la función anterior. Después usaremos el método que acabamos de crear, y como parámetro le enviamos el número 1. Si ejecutamos la escena actual de la clase hija, podremos ver que solo se muestra el número 1 con el nombre de la clase padre. Así que nos dirigimos al script del nodo hijo, y agregaremos el siguiente código. Como puedes ver es similar al código de la clase padre, pero cambiamos el nombre de la clase por dog, y también usamos el método super. Así que vamos a ejecutar la escena actual. Y como puedes ver, sobreescribimos este método en la clase padre, y como no asignamos un valor, se queda con el número 1. Pero cuando usamos el método super, cambiamos ese número por el número 2 en la clase padre. Para cambiar el valor en la clase hija, podemos sobreescribir el método ready que se encarga de invocar esta función. Así que usaremos el siguiente código. Como puedes notar, solo usamos nuestro método y en el parámetro enviamos el número 99. Finalmente, ejecutaremos la escena actual. Como puedes ver, ya no aparece el mensaje ready animal, porque hemos sobrescrito el método ready. También puedes notar que ahora tenemos el número 99 en nuestra clase hija. Y cuando usamos el método super tenemos el número 2. Ahora ya sabes cómo reutilizar código de otra manera. Puedes continuar esta serie en la siguiente lista de videos. Y si quieres más videos, te recomiendo suscribirte y dejar un comentario con tus dudas.